Me llamo Esperanza Guadalupe Morales Vázquez y tengo 72 años. Esta historia cambió mi vida para siempre. Dale like si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia. Imagínate estar sentada en la mesa de tu propia cocina, viendo cómo tu nuera le dice a tus nietos que no pueden abrazarte porque la abuela huele raro a copal y hierbas viejas. Eso me pasó hace 3 años, aquí en mi casita blanca con puertas azules de Tepoztlán, cuando todavía vivía en el cuartito de atrás que mi hijo Mateo me había prestado después de que enviudé. Te juro que sentí como si me hubieran dado una cachetada con guante blanco. Patricia Salinas, mi nuera, llegó de la Ciudad de México creyéndose muy moderna, muy cosmopolita, pelo pintado, rubio platinum, uñas largas, color fucsia, siempre con el teléfono último modelo en la mano, hablando de su trabajo en marketing, como si fuera la gerente general de Televisa. Desde el primer día que pisó mi casa, me hizo sentir como un mueble viejo que estorba. Doña Esperanza, me decía con esa sonrisita falsa que practicaba frente al espejo: ya no haga tamales tan seguido, los niños necesitan comer más sano, más balanceado, más sano que el maíz criollo que sembró mi abuelo Narciso en los cerros de Morelos, más balanceado que los quelites que crecen sin químicos en mi traspatio. Por favor, niña, mis nietos, Carlitos, de 8 años, con esos ojos grandes como su abuelo Aurelio, y Sofía, de 5 años, con las trenzas que yo misma le hacía cada mañana, me adoraban, o eso creía yo con el corazón lleno de ilusiones de abuela consentidora. Carlitos siempre me pedía que le contara cuentos de cuando su papá era chiquito y se subía al tejado a atrapar iguanas, y Sofía se quedaba dormida en mis brazos después de que le cantaba "Duérmete, mi niño", con la misma voz que les cantaba a mis hijos, bajo las estrellas de Tepoztlán. Pero Patricia, esa mujer calculadora, empezó a llenarles la cabeza con ideas raras. La abuela vive en el pasado, les decía mientras les daba de desayunar cereales de caja, en vez de café, con leche y pan dulce. Ustedes son niños del siglo XXI, niños modernos que no necesitan esas supersticiones. ¿Supersticiones? Le decía supersticiones a las tradiciones que habían sostenido a nuestra familia durante generaciones. Esa fue la primera puñalada, pero no la última. En un martes que nunca voy a olvidar, preparé mole poblano para el cumpleaños número 45 de Mateo. Pasé 2 días completos en la cocina, tostando chiles mulatos, anchos y pasillas, hasta que la casa olía a gloria, moliendo en el metate de mi bisabuela Consuelo, comprando los mejores ingredientes en el mercado de Tepoztlán, donde doña Lupita me apartó el chocolate de tabla más fino, y don Sebastián me escogió el pollo más tierno. Mis manos arrugadas trabajaron sin descanso, recordando cada secreto que me enseñó mi mamá, cada pizca de amor que le ponía mi abuela Mercedes. ¿Sabes qué hizo Patricia el día de la fiesta? Llegó con 5 cajas de pizza de Domino S. Es más práctica, dijo delante de todos los invitados que habían venido, esperando probar mi mole famoso en todo el pueblo. Además, a los niños les gusta más mi mole. Ese mole que había llevado días de mi vida se quedó ahí en la olla de barro, intacado, mientras los niños comían pizza fría, con cara de resignación, y los adultos me miraban con lástima. Esa noche lloré como no lloraba desde que murió mi Aurelio hace 5 años. Me sentía como una sombra en mi propia casa, viendo cómo esta mujer de ciudad borraba todo lo que yo representaba para mi familia, como si fuera polvo que se quita de los muebles. Pero créeme que lo peor estaba por venir. Una tarde de abril, cuando el calor ya empezaba a apretar y yo estaba regando mis plantas de bugambilia morada que había sembrado cuando nació Mateo, escuché a Patricia hablando por teléfono en el patio. Su voz llegaba clara hasta donde yo estaba. A no sé qué hacer con la suegra. Mamá ya no encaja aquí. Los niños están mejor sin tanta influencia del pasado. Necesitan crecer con una mentalidad moderna, no con esas ideas rancias de pueblerinos. Mi corazón se partió en 1000 pedazos, como cuando se quiebra un plato de talavera que has cuidado toda la vida. Al día siguiente, un miércoles gris que parecía llorar conmigo, Mateo llegó del trabajo con la cara más seria que le había visto.
desde que era adolescente, y lo regañé por llegar borracho a casa. Mamá, me dijo sin mirarme a los ojos, evitando mi mirada como cuando mentía de niño, Patricia y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor que fueras a vivir con la tía Estela a Cuernavaca. Aquí ya no hay espacio suficiente para todos, y tú necesitas estar con gente de tu edad. ¿Espacio? En mi casa. Era mi casa, carajo. Perdona la palabrota, pero es que todavía me hierve la sangre. Era la casa donde mi difunto esposo, Aurelio, y yo habíamos criado a nuestros 3 hijos, a Mateo, Claudia, que vive en Guadalajara con su familia, y Roberto, que se fue a trabajar a Estados Unidos y ya casi no escribe. Era la casa donde estaban enterrados todos mis recuerdos, donde cada rincón guardaba una historia, donde las paredes habían visto nacer y crecer a 3 generaciones de Morales. Pero lo que más me dolió, hasta los huesos, fue cuando intenté despedirme de mis nietos. Patricia los agarró de las manitas como si yo fuera contagiosa, y les dijo con esa voz melosa que usaba para manipular a niños: díganle adiós a la abuela. Ya no va a venir tanto porque está muy ocupada en su nueva casa. Carlitos me miró con esos ojos confundidos, tratando de entender por qué su abuela se tenía que ir. Y Sofía empezó a llorar, con esos sollozos que parten el alma. Yo también quería llorar, gritar, tirarme al suelo, como las lloronas de las telenovelas, pero me aguanté. Una mujer de mi generación no llora delante de los nietos, no les da esa carga. Fui a casa de mi hermana, Estela, en Cuernavaca, con 2 maletas de plástico azul, mi rebozo negro de luto y el corazón más roto que plato de barrio pobre en Estela. Bendita sea su alma caritativa. Me recibió con chocolate de mesa caliente, pan dulce recién comprado en la panadería San José y palabras de consuelo. Pero yo no tenía hambre de nada. La comida me sabía a tierra. El sueño no llegaba por las noches y las mañanas se me hacían eternas. Durante 6 meses completos viví como alma en pena. Me levantaba al alba por costumbre, ayudaba a Estela en su cocina pequeña pero acogedora. Veía las telenovelas de la tarde, La Rosa de Guadalupe. Me hacía llorar más de lo normal. Tejía rebozos que nadie me había pedido, pero por dentro estaba completamente muerta. Era como si Patricia hubiera logrado su objetivo, borrarme de la existencia. Una mañana de octubre, cuando ya empezaba el frío y las hojas del pequeño jardín de Estela se ponían doradas, estaba organizando mis papeles viejos que había traído en una caja de zapatos, entre fotografías amarillas, recetas escritas a mano por mi madre y cartas de amor que me mandaba Aurelio cuando éramos novios. Encontré algo que cambió todo el destino de esta historia. ¿Te acuerdas que te dije que me habían corrido de mi casa? Bueno, resulta que técnicamente nunca había puesto todo en orden legal después de la muerte de mi Aurelio, que Dios lo tenga en su gloria. Entre esos papeles polvorientos encontré las escrituras originales de la propiedad, de cuando mis suegros, don Artemio y doña Soledad Morales, nos dieron el terreno como regalo de bodas en julio de 1972. A la casa estaba registrada a nombre mío y de mi esposo, pero con derecho de supervivencia. Eso significaba que cuando Aurelio murió, automáticamente yo me convertía en la única propietaria legal de todo en la casa. El terreno, el pozo de agua, los árboles frutales, hasta el gallinero que construimos con nuestras propias manos en los primeros años de matrimonio. Imagínate mi sorpresa. Durante todos estos años de humillaciones, Mateo y Patricia habían vivido como reyes en mi propiedad, durmiendo en mi recámara principal, usando mi cocina, recibiendo visitas en mi sala, mientras me trataban como una arrimada, como una carga, como un estorbo que había que quitar de en medio. Ese mismo día, sin decirle nada a Estela para que no se preocupara, tomé el autobús de las 2 de la tarde que va de Cuernavaca a Tepoztlán. El camino serpenteante entre montañas me trajo tantos recuerdos todas las veces que había hecho ese trayecto con Aurelio, llevando productos del pueblo a vender en Cuernavaca o regresando de visitar a algún doctor en la ciudad. Llegué al bufete de abogados de don Facundo Restrepo, un señor mayo, de barba blanca, que conocía a mi familia desde que éramos jóvenes. Su oficina olía a libros viejos y café de olla. Cuando le mostré los documentos, sus ojos se abrieron como platos. Doña Esperanza, me dijo,
después de revisar cada página con una lupa, usted es la dueña legítima de toda esa propiedad. Puede hacer lo que gusta en venderla, rentarla o simplemente regresar a vivir ahí. Sus familiares son quienes están viviendo ilegalmente en su casa. ¿Pero cómo es posible que no me hayan dicho nada?, le pregunté, sintiendo una mezcla de alegría y coraje que me hacía temblar las manos. Ay, doña Esperanza, me dijo con una sonrisa triste, desgraciadamente es muy común. Los hijos se aprovechan de que las madres mayores no conocen sus derechos legales. Pero usted tiene toda la documentación en regla. Esta misma tarde puedo hacer una notificación oficial. Salí de esa oficina sintiéndome como David cuando derrotó a Goliat. Después de meses de sentirme invisible, inútil, estorbosa, descubrí que tenía un poder que ni siquiera sabía que poseía. Caminé por las calles empedradas de Tepoztlán. Pasé por el mercado donde doña Lupita me saludó con sorpresa. Esperanza, qué milagro verte por aquí. Compré flores para la Virgen de Guadalupe en la iglesia y le pedí que me diera fuerzas para lo que venía. 3 días después, regresé a Tepoztlán, pero esta vez no como una refugiada con maletas, sino como la propietaria legal que siempre había sido. Don Facundo me acompañó, trayendo todos los papeles oficiales en una carpeta de cuero café. Toqué la puerta de mi casa de paredes blancas con puertas azul cobalto, mi casa con bugambilias moradas que yo misma planté, mi casa donde nacieron mis hijos y donde debería morir en paz, cuando Dios así lo decidiera. Patricia abrió la puerta con esa cara de sorpresa que ponen en las películas cuando ven aparecerse a un muerto. Llevaba puesta una bata de seda que yo no conocía y zapatillas con pelito rosa. Por un momento se quedó muda, con la boca abierta, como pescado fuera del agua. Buenos días, Patricia, le dije con la voz más firme que pude sacar de mis pulmones, de 72 años. Vengo a casa, a mi casa. ¿Qué? ¿Cómo que su casa? Doña Esperanza, usted ya no vive aquí, me respondió, tratando de cerrar la puerta, pero don Facundo puso su maletín de cuero para impedirlo. Señora, le dijo el abogado con voz de autoridad, tengo aquí los documentos que comprueban que doña Esperanza Guadalupe Morales Vázquez es la única propietaria legal de esta propiedad. Ustedes han estado viviendo aquí por tolerancia, pero esa tolerancia se acabó. ¿Sabes qué pasó después? Patricia gritó como si le estuvieran matando. Mateo, Mateo, ven acá. Mi pobre hijo salió corriendo en camiseta y pantalón de pijama, con esa cara de susto que ponía cuando era niño y rompía algo. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué haces aquí?, me preguntó, pero yo ya no era la misma mujer sumisa que se había ido con la cola entre las patas 6 meses antes. Vengo a recuperar lo que siempre fue mío, le respondí, y les mostré los documentos. Esta casa es mía, Mateo, siempre ha sido mía. Tu papá y yo la construimos con nuestras manos, con nuestro sudor, con nuestros sueños. Why, Nady me, oyes bien, nadie me va a correr de mi propio hogar otra vez. No fue fácil. Créeme, hubo lágrimas, gritos, discusiones que duraron hasta muy noche. Patricia amenazó con llamar a la policía, pero don Facundo le explicó que si alguien estaba cometiendo un delito, eran ellos por ocupar, ilegalmente, una propiedad ajena. Mateo no podía creer que su mamita, la viejita sumisa y obediente, se hubiera atrevido a reclamar sus derechos, como una leona defendiendo su territorio. No puede ser, mamá, me decía una y otra vez. Esta casa ha sido nuestro hogar durante años y también era mi hogar, le respondí con una firmeza que no sabía que tenía. ¿O ya se te olvidó que aquí te cambié los pañales, te curé las rodillas cuando te caías de la bicicleta, te preparé el desayuno durante 18 años antes de que te fueras a estudiar a la capital? Patricia estaba furiosa, caminando de un lado a otro como tigre enjaulado, hablando por teléfono con su mamá, con sus hermanas, contándoles su versión de la historia. Pero yo ya no me iba a dejar intimidar por sus berrinches de niña rica. Les dije la verdad sin endulzarla. Podían quedarse si querían, pero iba a ser bajo mis reglas, en mi casa. En mi cocina se iba a seguir haciendo comida de verdad, no puros alimentos procesados. En mi sala iba a haber fotos de toda la familia Morales, no solo de ellos dos,
como si fueran los únicos que importaban, y mis nietos iban a conocer sus raíces, iban a aprender las tradiciones de sus antepasados, les gustara o no a sus papás modernos. Al principio, fue como Guerra Fría. Patricia me ignoraba completamente. Hacía como si fuera invisible cuando me topaba en los pasillos. Mateo andaba como perro regañado, sin saber si apoyar a su esposa o reconocer que su madre tenía razón. Pero los niños, ay, mis queridos nietos, fueron mi salvación y mi fortaleza. Carlitos corrió a abrazarme el primer día que regresé y me dijo con esa vocecita que me derrite el corazón: abuela, extrañé mucho tus cuentos. Mamá no me cuenta historias de cuando papá era chiquito. Sofía no se despegaba de mi falda, como si tuviera miedo de que me fuera a ir otra vez. Poco a poco, muy lentamente, las cosas empezaron a cambiar. Patricia se dio cuenta de que no tenía otra opción más que adaptarse a la nueva realidad. Una mañana la encontré en la cocina, tratando de hacer tortillas en mi comal de barro. Sei la cuimabón, se le hacían gruesas, se desesperaba, pero ahí estaba, intentándolo. ¿Necesita ayuda?, le pregunté, y por primera vez en años, me miró a los ojos sin esa expresión de desprecio. No sé cómo hace usted para que queden tan suaves, me dijo con voz pequeñita, como niña que admite que no sabe algo. Le enseñé el secreto que me había enseñado mi madre. Y mi madre había aprendido de mi abuela: el agua tiene que estar tibia, la masa debe reposar, y hay que hacerlas con amor, no con prisa. Ese día comimos tortillas hechas por las dos, y aunque las de ella todavía estaban medio crudas, los niños se las comieron completas. Incluso empezó a preguntarme cómo hacer ciertos guisos. Un día la encontré moliendo chiles en mi molcajete para hacer salsa, algo que antes decía que era muy primitivo y antihigiénico. Los chiles saben mejor cuando se muelen en piedra, le expliqué. Tienen más sabor que en la licuadora. Tiene razón, doña Esperanza, me dijo, y esas fueron las primeras palabras amables que me dirigía desde que la conocía. El momento más hermoso llegó una noche de diciembre, cuando ya habíamos aprendido a convivir sin tanto conflicto. Mateo tocó la puerta de mi recámara y entró con los ojos llorosos, como cuando era adolescente y había hecho alguna travesura. Mamá, me dijo con voz quebrada, necesito pedirle perdón. Me perdí en el camino. Pensé que modernizarme, que progresar, significaba olvidar de dónde vengo, despreciar nuestras tradiciones. Dejé que Patricia me llenara la cabeza de ideas tontas sobre que usted estorbaba, cuando la verdad es que usted es el corazón de esta familia. Lloramos juntos esa noche. Lloramos por el tiempo perdido, por las palabras hirientes, por los malentendidos, pero también lloramos de felicidad, porque las familias sí pueden sanar cuando hay amor verdadero y ganas de enmendar. Los errores en Patricia también cambió, aunque le costó más trabajo admitirlo. Una tarde me encontró bordando un mantel en el corredor y se sentó a mi lado. Doña Esperanza, me dijo, con voz suave, ¿me podría enseñar a bordar como usted? Me gustaría que Sofía aprendiera esta tradición. Claro, mija, le respondí, porque al final del día, ella también es parte de mi familia, la madre de mis nietos, y merece una oportunidad de redimirse ahora, cuando veo a mis nietos ayudándome a hacer tortillas en el comal que heredé de mi madre Remedios. Cuando Carlitos me pregunta sobre las aventuras de su bisabuelo, Aurelio, en la Revolución. Cuando Sofía canta las canciones de cuna que le enseñé mientras mece a sus muñecas. Sé que valió la pena toda la lucha. Esta mañana, mientras escribo esta historia sentada en mi sala, en mi mecedora de madera que talló mi esposo con sus propias manos, viendo a Patricia enseñarle pacientemente a Sofía a hacer el punto de cruz como yo le enseñé a ella. Sé que las familias pueden sanar cuando hay amor, respeto y sobre todo cuando no permitimos que nos hagan sentir invisibles. Sete también. Te sientes invisible en tu familia si te han hecho creer que ya no sirves, que ya no importas, que estorbas. Recuerda esto que te voy a decir con todo mi corazón. Nunca es tarde para reclamar tu lugar. Somos las raíces del árbol familiar. Y sin raíces fuertes, el árbol se cae con el primer viento fuerte que venga. No dejes que nadie te haga sentir
que tu experiencia no vale, que tu sabiduría es cosa del pasado, que tu amor ya no se necesita. Somos las guardianas de la historia familiar, las que mantenemos vivas las tradiciones, las que sabemos los secretos de la cocina y de la vida. Esa historia necesita ser contada, necesita ser respetada, necesita ser transmitida a las siguientes generaciones. Hoy vivo en paz en mi casa, con mis nietos corriendo por el patio, con el olor de frijoles de la olla llenando la cocina, con la bugambilia floreciendo cada primavera como símbolo de que la vida siempre encuentra la manera de renacer. Comparte qué momento te conmovió más. Únete para conocer más relatos de mujeres que retomaron las riendas de su vida. Y ten presente que jamás es tarde para reclamar el trato digno que mereces.